Claro, porque pues imagínese, tiene la cámara, pero no la tienes. Entonces, está, pero no está. Mm, Como si uno estuviera como, ¿qué le digo yo? Como, no sé, como en la ultratumba. Porque uno lo escucha, pero no lo ve. ¿Qué más, Juan? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Y su merced? ¿Qué tal el día? Bien, bueno, trabajando juicioso. Me Eh, alegro, profe. y haciendo algunas cosas pues, de la universidad. Como yo estoy en la Facultad de Psicología también, entonces ahí estoy en unos, eh, orientando unos semilleros de investigación de último semestre. Bueno, ahí trabajando juicioso y bueno, consulta clínica y bueno, pues ahí dedicado pues también a la docencia. Gracias a Dios al trabajo, ¿no? Bueno, ¿Cómo, profe? Qué pena. gracias a Dios hay trabajo. Sí, señor. Ah, bueno, no sé cómo, bueno, pues el grupo realmente es pequeño y pues igual falta gente, pero igual vamos a comenzar. Tatiana, ¿me está escuchando? Tatiana, ¿me escucha? Daniela, ¿me escucha? ¿Me están escuchando, Sí, señorita? profe. Sí, profe, Sí, sí, profe, señor. yo Ok, también lo escucho. listo. Entonces comencemos. Comencemos, por favor. Eh, pero ¿cómo hacemos? ¿Cuánto demoran en llegar Tatiana y Daniela? Porque lo que pasa es que necesito que ingresen a la plataforma de la universidad y ingresan a la sesión 3 que es la de hoy, y seleccionen el PDF que está allí, lo mismo Juan Sebastián, seleccionen un PDF que está allí, que es de la unidad o de la sesión 3 la de hoy, que tiene que ver con el comportamiento humano. Y en el capítulo 14 de ese libro hay unas estructuras de la conducta y necesitaba que de pronto le echaran una leída, pero pues digamos, por eso les digo que están, pero no están, porque necesito que la revisen. De todas maneras, Tatiana y Daniela, por favor, tan pronto lleguen a sus casas, revisen lo que yo les estoy solicitando, por favor, y céntrense en la estructura paranoide de ese capítulo 14, que creo que es el 14, y Daniela, trabajarías la estructura ansiosa. Tan pronto llegan a la casa, revisen eso, por favor, porque pues necesito que lo socialicen ahora que lleguen ustedes y lo lean, porque es algo pequeño, realmente, entonces es como mirar un poco como esa psicología del comportamiento. Entonces, esa parte. Juan Sebastián, Señor. bueno, Tatiana recuerda que es la estructura paranoide y Daniela la estructura ansiosa. Tatiana y Daniela. No lo olviden, señoritas. Y su merced, Juan Sebastián, pues vas a revisar la estructura depresiva. Juan Sebastián, bueno, Sí, señor. Juan Sebastián. Bueno, había ingresado otro compañero, pero no sé, salió corriendo el hombre. Bueno, vamos a comenzar porque pues igual tenemos que avanzar.
Igual voy a compartirles, necesito que escuchen esto, Tatiana y Daniela, porque les voy a compartir un video desde que creo yo que tienen que por lo menos escucharlo, por lo menos escucharlo. Entonces, permítanme. Este video tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar ahora con respecto a la manera como nosotros, los seres humanos, interpretamos nuestro mundo, cómo a veces nos hacemos la vida difícil, cómo a veces con nuestros propios pensamientos nos complicamos la vida o aprendemos de la manera más complicada y también decidimos también de una manera un poco complicada. Entonces este video pues nos va a ayudar un poco en eso. Es algo extenso, pero quiero que lo revisemos, por favor, para ahondar en el tema que teníamos hoy, o que tenemos hoy, que tiene que ver con el comportamiento. Todo lo que tiene que ver con la psicología del comportamiento. Entonces voy a comenzar. Esperar que lo activo. Mire, Alejandro ingresó nuevamente y tal vez el internet le está fallando porque lo saca inmediatamente. Comencemos. Vamos a tratar de ver una parte, porque pues igual como les digo es muy extenso. Entonces vamos a mirar lo que tiene que ver con el tema de hoy. Juan Sebastián, ¿está viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ahora sí. Ok. Me dicen si tienen audio también, por favor. Nací en Argentina, pero vine de pequeño. Sí, ¿Escucha? tiene audio. Perfecto, hermano, gracias. Luego volví a Argentina, donde estudié física y matemática. Y luego hice un doctorado en neurociencia en Estados Unidos. Creo que el título que nos está planteando este conferencista Mariano, que tiene que ver precisamente con lo que yo les estaba introduciendo en el tema de psicología del comportamiento. Cómo pensamos, cómo decidimos y cómo aprendemos. Entonces vamos a escuchar. Bueno, yo ingreso. Laura, buenas noches. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, señor. Laura, necesito que por favor ingreses a la plataforma, al programa. Daniela. Sí, señor. Ingresas al programa y entras a la sesión 3, que es la que nos corresponde en el día de hoy. De acuerdo. ¿Sí? Y allí vas a... que me perdí, que allá, Laura. Vas a ir al PDF que hay allí, que se llama Psicología del Comportamiento. Allí vas a ir a la unidad número 14 y vas a buscar una estructura evitativa que aparece allí. Entonces, Laura, búscalo por favor y léelo para que ahorita nos expliques a qué hace referencia eso, ¿no? Y eso que yo les estoy pidiendo a ustedes el favor, Tatiana, Daniela, Juan y Laura, pues tiene que ver con esto que estamos trabajando. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Ha tenido dificultad para ingresar, ¿no? Porque entra y sale, entra y sale. Sí, sí, señor. ¿No puedes activar la cámara, Alejandro? Sí, profe, en unos minutos ya la activo. Ok.
Alejandro, mientras su merced la va habilitando, no sé si me escuchaste cuando le hablé a Laura de lo que tocaba hacer. ¿Me escuchaste? No, profe, la verdad no. Alejandro, lo que hay que hacer es ingresar a la plataforma, ir al programa de talento humano y de clima organizacional, entrar pues a la sesión número 3, la de hoy, darle clic al PDF que aparece allí, que es de psicología del comportamiento, y te vas al capítulo número 14 y ahí encuentras una serie de estructuras de comportamiento. Entonces vas a dedicarte, Alejandro, a una estructura ritualista. Alejandro, ¿listo? Vale, profe. Entonces velo haciendo mientras yo voy avanzando acá. A ver. Me fui a París, volví a Argentina y la vida me ha traído nuevamente aquí a Madrid, donde estoy hace algún tiempo viviendo. Soy científico, a mí me gusta pensar que en realidad todos somos científicos, o en todo caso todos fuimos científicos. No creo que haya un solo niño en el mundo que no sea científico en el sentido más profundo de la palabra. Todos los que tenemos relaciones con niños o los que recordamos nuestra vida de niños sabemos que estamos obsesionados por entender cómo funcionan las cosas, por preguntar por qué, cómo es esto, y casi tratando de construir teorías que nos permitan entender lo desconocido. Vamos recorriendo por un mundo que no entendemos y tratamos de darle significado, de darle sentido. Así crecemos, algunos, a mí me gusta pensar que la ciencia es una manera de perpetuar ese oficio, de seguir haciéndose preguntas, de seguir tratando de entender el universo y el mundo que nos rodea. Y hay científicos de muchos tipos distintos, hay científicos que miran el universo más lejano con sus telescopios y apuntan tratando de entender cómo empezó el universo. Hay científicos que miran en lo más profundo de la Tierra, geólogos que tratan de descubrir, hacen agujeros cada vez más y más y más grandes. Andrés, te escribí por el chat de Zoom, por favor revísalo, Andrés, para no estar explicando nuevamente, revísalo por favor y me respondes. Miran con sus máquinas increíbles para tratar de entender el misterio del viaje al centro de la Tierra. Hay químicos que tratan de entender cómo es la materia cuando se va haciendo más y más y más. Profe, qué pena. Sí, dime. ¿Me puede rectificar qué es la parte que yo tengo que leer? ¿La 14? ¿De estructura de la conducta o cuál? Sí, el capítulo 14. Ah, ok. Estructura de la conducta. Sí, pero en ese capítulo, Laura, tú vas a buscar la estructura evitativa. Busca la estructura Evitativa. evitativa, ¿listo? Ah, listo. Vale, profe. Y lo mismo Juan Sebastián tiene una, Alejandro tiene otra estructura, Tatiana tiene otra, Daniela tiene otra, ¿no? No sé si Andrés me está escuchando. Andrés, ¿me está escuchando? Sí, profe, qué pena. Es que te estoy escribiendo por el chat para explicarte lo que hay que hacer para no demorarnos tanto en explicar a cada uno, porque están entrando graneadito, entonces eso me atrasa en los objetivos de la clase de hoy. Entonces hablemos por el chat de Zoom, por favor, para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Bueno, me respondes por favor allí en el interno tuyo de chat de Zoom, por favor. Continuamos. Luego estamos nosotros, de una manera que los que somos, cuando digo nosotros digo los neurocientíficos, los psicólogos, la gente que estudia la ciencia del comportamiento, pero también un rango muy grande de gente que a lo mejor no se declara como científico, pero yo creo que lo son, como los escritores, la gente que hace cine, de alguna manera los cocineros, que lo que tratamos de entender es a nosotros mismos. Tratamos de entender
cómo sentimos, por ejemplo, en el caso de los cocineros, cómo experimentamos los sabores, qué cosas nos conmueven, qué cosas no nos conmueven, por qué decidimos como decidimos, porque a veces estamos frente a una situación en la cual sentimos que no podemos avanzar o que no podemos resolverla, por qué siempre hay algún tipo de gesto que nos hace reír, por qué soñamos, por qué olvidamos los sueños. Ojo con lo que está diciendo él, precisamente esa es la esencia de lo que estamos trabajando en el día de hoy. ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿Por qué pensamos de cierta manera, como les decía al principio, y nos termina afectando? Entonces, como que escuchemos esa parte con mucha atención, porque son decisiones. Uno todos los días está tomando decisiones, todos los días. Unas buenas, otras regulares, otras malas. ¿Por qué aprendemos y por qué dejamos de aprender? Y son preguntas que nosotros, los neurocientíficos, en algún lugar nos hacemos, hemos mezclado el oficio de la ciencia, de hacer experimentos para tratar de construir teorías, para tratar de asignar significado, a una ciencia sobre nosotros mismos. Y hace algún tiempo, yo diría más o menos unos 40 años, pero la frontera es ambigua, hubo un cambio enorme, pasó algo, hubo un descubrimiento tecnológico. Imagínense, para poner otro ejemplo que creo que es más claro, los filósofos y los naturalistas discutieron sobre el universo por años y años. ¿Éramos el centro del universo? ¿Era el Sol el centro del universo? A lo mejor ni siquiera el Sol era el centro del universo. ¿La Luna giraba alrededor nuestro? ¿Nosotros girábamos alrededor de la Luna? ¿Qué eran esas cosas que parecían estrellas pero no lo eran? Y todas esas preguntas sobre las cuales la gente hablaba y conversaba y discutía, en algún momento dejaron de ser preguntas de café porque se inventó el telescopio. La gente empezó a mirar y vio las lunas de Júpiter o vio distintas estructuras astronómicas y eso permitió resolver una conversación de café y una conversación que estaba basada en datos, en la cuales teníamos evidencias que nos permitían validar algunas teorías y refutar otras. De la misma manera, hace de vuelta unos 40 años, en realidad más, yo diría hace más o menos hace unos 100 años, pero por eso es una frontera ambigua porque como todo en ciencia fue cambiando progresivamente y es difícil poner una fecha exacta, tuvimos una suerte descubrimos, es decir, un conjunto de gente fue descubriendo progresivamente una suerte de telescopio que permite mirar dentro de nuestro cerebro mientras pensamos, mientras dormimos, mientras recordamos, mientras nos emocionamos. Hacía tiempo nosotros sabíamos que el órgano del pensamiento era el cerebro, pero nunca habíamos visto el cerebro funcionando, y nunca habíamos visto el cerebro funcionando mientras una persona piensa, sueña, imagina o tiene distinto tipo de emociones o de sensaciones o toma decisiones. Estas herramientas hoy son populares, se llaman, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía. Y de vuelta, a mí me gusta pensarlas como telescopios que permiten observar el cerebro mientras el cerebro está funcionando. El cerebro está compuesto por millones y miles y cientos de miles de millones de neuronas. O sea, es un órgano tremendamente complejo. Es casi imposible entender el cerebro en un detalle preciso y exquisito en el que entendemos toda la orquesta funcionando. Pero dentro de esa gran complejidad, uno empieza a encontrar patrones. Uno empieza a encontrar que hay ciertas cosas que suceden en el cerebro cuando una persona está haciendo algo. Hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos durmiendo. Hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos soñando. Hay algunas regiones del cerebro y algunas formas de actividad dentro del cerebro que se expresan en el momento que formamos una memoria y se expresan distinto además si esa memoria, por ejemplo, es aversiva o es traumática o es triste o es dolorosa. Hay ciertas regiones del cerebro que se expresan en el momento en el que entendemos algo. Todos hemos estado sentados delante de un problema y en un momento lo entendemos, descubrimos, tenemos la sensación de que de repente todo toma sentido. En ese momento en el cerebro pasa algo, es algo que nosotros hoy podemos ver porque tenemos este telescopio que nos permite ver con alguna resolución qué sucede en el cerebro mientras somos aquello que somos. Pero vamos a pensar el cerebro por un momento como una computadora. El cerebro no es una computadora, pero sirve pensarla por un momento así. Esa computadora en un momento se enciende, números, ceros y unos, si hay un código, y si uno pudiese entrar dentro de ese código y descifrar, como por ejemplo cuando hay una conversación telefónica entre dos personas, la voz no viaja como voz, viaja codificada en señales eléctricas.
Si uno puede conocer ese código, uno entra dentro del cable y puede descifrar el contenido de la conversación a partir de las señales eléctricas que están dentro de ese cable. De la misma manera, uno puede meterse hoy dentro del cerebro de una persona, dentro de mi propio cerebro, por ejemplo, y tratar de descifrar aquello que a mí me está pasando a partir de patrones de actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, yo podría, una persona viendo mi cerebro, podría saber aquello que yo estoy mirando. Podría reconstruir la imagen de aquello que yo miro sin ver la imagen, sino simplemente viendo el código dentro de mi cerebro. Esto se vuelve más espectacular cuando uno lleva esto a dominios que antes parecían prohibidos para el acceso a aquellas cosas que los humanos podíamos hacer. Por ejemplo, hoy podemos hacer eso con un sueño. La relación de la condición humana con el sueño siempre ha sido un poco particular, porque piensen, nosotros dormimos casi un tercio de nuestro tiempo. Y lo tenemos como totalmente ignorado, delegado. De hecho, yo creo que en nuestra sociedad actual, la mayoría de la gente, puestos a elegir si pudiesen decir, bueno, que todo mi tiempo sea vigilia. Si yo pudiese tomar una pastilla que me permita levantarme 15 segundos después de empezar a dormir y que me levante fresco y descansado, parece como que la vida sería mucho mejor, porque uno en vez de tener 18 horas tendría 24 y la vida se expandiría. En esa cuenta lo que nos olvidamos es que esas 8 horas durante el sueño también pasan cosas. No solo descansamos, y entre ellas, por ejemplo, soñamos, y los sueños tienen una importancia enorme. Jorge Luis Borges, nuestro tan preciado autor argentino, al cual yo vuelvo mucho tiempo porque yo creo que fue un enorme pensador de estos asuntos, tenía un cuento de una persona que dedicaba toda su vigilia solo a tener buenos sueños. Es decir, la vida para esta persona en realidad no pasaba por la vida diurna, sino por la vida nocturna, a tal punto que todo lo que hacía durante el día era un trabajo para tener una buena noche, para tener buenos sueños. Entonces, parte de la relación por la cual nosotros hemos vivido un poco alejados de nuestros sueños, sobre todo hoy en una sociedad muy concreta y muy asociada a lo productivo, es que los sueños los vemos un poco lejos. De hecho, los sueños muchas veces los olvidamos. Casi todos nosotros... Hay gente que no recuerda de hecho ningún sueño. Hay mucha gente que recuerda sus sueños, pero que recuerda durante unos minutos, unas horas y después se desvanecen. ¿Qué tal si uno pudiese grabar sus sueños? ¿Qué tal si tuviésemos una herramienta, una especie de grabador que pudiese registrar aquello que soñamos, proyectarlo y que nosotros pudiésemos tener una relación distinta con nuestros sueños? Bueno, sucede que esto en alguna manera ya existe. O sea, hoy existe, cuando digo existe, digo, no existe en alta resolución y que vamos a ver los sueños en colores y espectaculares como los soñamos. Pero el principio es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. El principio de que podemos, a partir de la actividad cerebral, registrar aquello que estamos soñando para después accederlo nosotros mismos y vincularnos con aspectos de nuestra identidad que estaban relegados, hoy forman parte no de la ciencia ficción, sino de la ciencia y de la tecnología. Hace algunos años han proliferado enormemente lo que llamamos pacientes vegetativos o pacientes comatosos. Son pacientes, de hecho hay una película de Almodóvar, habla con ella, que para mí también es una manera exquisita de relacionarse con esta idea en la cual hay una persona que tiene un habitáculo mental que es un signo de pregunta. Uno no sabe si esa persona qué siente, qué imagina, qué padece. Y es una situación, por supuesto, muy angustiante, porque es una situación en la cual desconocemos algo que para nosotros es fundamental, que es poder saber qué sucede en el habitáculo mental del otro. Bueno, yo les contaba que nosotros tenemos esta herramienta que nos permite detectar actividad cerebral. Con esta herramienta, por ejemplo, yo podría pedirle a cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros, a mí mismo, a cualquier persona, que imagine distintas cosas. Por ejemplo, cerrar los ojos e imaginar que camino por mi casa, que navego por la ciudad. Puedo imaginar el camino que hice para venir desde mi casa hasta aquí, o el que hago para ir de mi casa a la casa de mi abuela o a la casa de mi tía. Cuando hago eso, se activarán unas partes del cerebro que tienen que ver con la navegación, con los mapas espaciales. También puedo, por ejemplo, imaginar otra cosa, como por ejemplo, imaginar que estoy haciendo un deporte, que cierro los ojos y que juego al fútbol, o que juego al tenis, o al balonmano, o al deporte, o que bailo, pero que muevo el cuerpo. Y ahí se activan otras neuronas, que son las neuronas que coordinan el movimiento del cuerpo.
Esto en sí ya es interesante, que es cuando imaginamos movimiento, se activan las mismas neuronas que de hecho hacen que nos movamos. No hace falta moverse para activar la corteza motora del cerebro, basta con imaginar movimiento. Entonces, con esto tenemos un decodificador. Yo puedo, entre comillas, leer la mente de la otra persona viendo su actividad cerebral. Puedo, por ejemplo, saber si es que están imaginando que caminan por su casa o si es que están imaginando que juegan al tenis. Por supuesto, hay una manera más sencilla de saber eso, que es preguntarle a la otra persona. O sea, dime qué estás pensando. La otra persona me lo cuenta y a lo mejor no hace falta 3 millones de euros para algo que en el fondo parece tan poco sofisticado como saber si el otro piensa algo u otra cosa. Pero ahora volvemos a los pacientes vegetativos. No le podemos, le podemos preguntar cosas, pero no nos responden. Y la falta de respuesta nos hace presumir que en realidad no nos escuchan, que no piensan, que no imaginan. Pero ¿qué tal si sí lo hacen? Y si en realidad lo que pasa es que por alguna otra razón no pueden expresar ese conocimiento que tiene. Bueno, ahora tenemos una herramienta. Yo puedo decirle, mira, imagina que juegas al tenis, imagina que caminas por tu casa. Y si se activan las regiones del cerebro, imagina que juega, las regiones del movimiento corporal cuando imagina que juega al tenis y las regiones de navegación cuando imagina que camina por su casa, entonces yo puedo presumir, puedo asumir, es la mejor hipótesis que puedo hacer, que la otra persona me está escuchando, que está entendiendo, que puede pensar, que puede imaginar, pero que no me lo puede expresar, no me lo puede comunicar. Y si tengo esto, y ahí el científico en un momento se convierte en ingeniero, uno puede decir, bueno, tengo un protocolo de comunicación muy sencillo, muy rudimentario, pero puedo decirte, mira, cuando me quieras decir que sí, imagina que juegas al tenis. Cuando me quieras decir que no, imagina que caminas por tu casa. Entonces, me gustaría presentarles este ejemplo porque yo creo que refleja lo que para mí es la esencia de por lo menos por qué a mí me interesa hacer esta ciencia. Que es que yo pienso que nosotros, en última instancia, estamos todo el tiempo intentando comunicarnos, intentando entender al otro. Entonces, la neurociencia, a mí me gusta pensarla, y de vuelta, es una de las maneras de pensarlas, como una herramienta, así como el telescopio nos permitía entendernos mejor con el universo en el cual estamos, entender que en el fondo somos un pequeño planeta, en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en el medio de la nada. Pensar que la neurociencia también nos permite, de alguna manera, salir de esa pequeña esfera que nosotros nos construimos cuando vivimos siempre dentro de nuestro propio pensamiento para quizás, ojalá, relacionarnos y comunicarnos mejor con los otros. Y esto me lleva a lo que un poquito nos trae aquí, que es la idea de la educación, que es, ¿acaso no hay ninguna empresa, no hay ningún emprendimiento humano que sea más relevante en el tratar de entendernos y en el tratar de entender al otro que la educación? Piénselo, la escuela, en realidad nosotros estamos acostumbrados a que haya escuela, que haya colegio. Es algo que pasa en casi todos los lugares del mundo, en maneras con ciertas diferencias, pero con enormes similitudes. Es un enorme experimento colectivo. Quizás sea el experimento colectivo más grande que hayamos hecho los seres humanos en la historia de nuestra vida. Hemos dicho, ¿qué tal si empezamos la vida de esta manera? Y entonces lo que yo les propongo, lo que los invito, es que entre las miles de ventanas abiertas, desde la pedagogía, desde la política, desde la filosofía, desde la sociología, desde las ciencias de la educación, pensar una pequeña ventanita para pensar la educación, que es desde la ciencia, que estudia el órgano que en última instancia aprende, que es el cerebro. Reflexionar cómo todo lo que hemos aprendido del cerebro puede quizás ayudarnos a entender un poco cómo mejorar la educación. Hola Mariano, yo soy Luis y mi pregunta es cómo piensan y se comunican los bebés y qué podemos hacer para entenderlos mejor. Yo pienso que entender el pensamiento de los bebés es el oficio de cualquier padre. Es algo que hemos hecho y es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Uno dice, bueno, llora porque le duele algo. Pero en realidad uno no lo sabe eso. Uno es la mejor hipótesis que puede hacer diciendo, bueno, en realidad le duele el estómago o llora porque está celoso. Esa es quizás una conjetura mucho más osada en la cual uno hace un montón de proyecciones donde utilizas cosas que sabes, cosas que conoces, de que en general la gente es celosa y de que cuando te ponen a alguien que te opaca un poco, ese sentimiento se exacerba y asumes que ese bebé será como cualquier otra persona y por lo tanto responderá de las mismas maneras. Hay como un montón de conjeturas, hipótesis sobre qué piensan los bebés. O sea, hay una corriente de filósofos que se llaman empiricistas ingleses que gestaron una idea que fue muy influyente y de vuelta es la idea más intuitiva, que la idea es un cerebro es una tabula rasa.
es decir, es una hoja en blanca. Uno viene al mundo con nada escrito, con apenas unos pocos reflejos que te permiten sobrevivir, y luego interactúas, descubres, te dicen cosas, vas aproximándote y vas construyéndote una idea del mundo. Y es una idea como que lo primero es nada, esa nada se va rodeando de experiencias sensoriales, que es lo único que uno tiene, y esas experiencias sensoriales se van volviendo más y más sofisticadas para desarrollar lo que nosotros reconocemos como algo bastante propio de la condición humana, que es el pensamiento abstracto, el pensamiento sofisticado. Y hoy lo que sabemos, por mucha ciencia, que ahora te voy a contar cómo funciona, es que en realidad los bebés vienen al mundo con un enorme aparato cognitivo ya formado. Desde el día que nacen, ya tienen nociones sobre la matemática. Es decir, ya entienden, tienen una idea de algo que es muy abstracto, que es los números, que quiere decir que algo sea 1, o 2, o 3, o 4, o muchos. Entonces la primera pregunta para mí es ¿cómo uno haría para saber eso? Porque tú le puedes preguntar a un bebé, dime, el 2 es par, por ejemplo, y las chances que tienes de que un bebé recién nacido te responda a eso, no hace falta haber hecho mucha ciencia para entender que es un camino sin ningún vía de salida. Tú le puedes preguntar, dime, 2 es más que 1, y llorará. O sea, que es lo que de hecho un bebé debería hacer si tú le haces esa pregunta. Entonces, por ejemplo, resulta que los bebés comunican, como todas las personas, muchísimo de aquello que saben y de aquello que conocen con los ojos. Porque los humanos suelen mirar aquello que les interesa y suelen esquivar la mirada de aquello que no les interesa. Y eso es algo que viene muy de fábrica y por lo tanto los bebés ya muy pequeños tienen ese tipo de comportamiento. Yo puedo imaginar el siguiente experimento. Te voy a mostrar cosas. Entonces te mostraré, por ejemplo, 3 patos, 3 círculos, 3 cuadrados grandes, 3 planetas. Son todas imágenes distintas, grandes, pequeñas, de colores, en blanco y negro. Todo cambia todo el tiempo, pero hay algo que es común, que es que siempre son 3. Y de repente te muestro 7, no sé, manzanas. El momento que te muestro 7 manzanas, tú, que eres un adulto y que tienes noción de número, entiendes que algo ha cambiado. Te está mostrando 3, 3, 3, 3 y de repente te mostré 7. La pregunta es, ¿un bebé se ha dado cuenta que algo cambió? Si se da cuenta, es que entiende que dentro de todo ese universo de cambios que había, en donde cambiaba el tamaño, el color, dentro de todo ese cambio, cada imagen cambiaba, de repente hubo algo mucho más fundamental y mucho más abstracto que cambió, que en vez de ser 3 objetos, resultan ser 7. Y resulta que cuando haces ese experimento con un bebé, siendo un bebé recién nacido, o sea, un bebé con... Y después, cuando digo un experimento, es algo muy inocuo, porque lo que uno está haciendo es mostrándole cosas y mirándolo, y viendo cómo reacciona, te darás cuenta que en el momento en el que cambia el número, los bebés cambian la mirada, cambian la atención, cambian la postura, y por lo tanto nos están enseñando a nosotros que ellos se dieron cuenta que las cosas habían cambiado de 3 a 7, y nos están enseñando a nosotros que para distinguir estos conceptos tan abstractos, de hecho es tan abstracto que si tienes que explicarle a alguien lo que significa el 7, es dificilísimo, porque tú dirás, bueno, el 7 es eso, es 7. Entonces resulta ser que cuando nosotros, y cuando nosotros, la comunidad de este experimento, por ejemplo, lo hace una chilena que se llama Marcela Peña, a quien yo admiro muchísimo, y un grupo de franceses, un matrimonio de hecho, que son Ghislaine y Stanislas Dehaene, que están en Francia y que han hecho esta serie de experimentos, o con Véronique Issard, por ejemplo, para dar los nombres de la gente que hace esto, que son gente que de vuelta se dedica a mirar bebés mientras miran cosas. Y con esto han descubierto este tipo de ideas. Nosotros estamos todos acostumbrados a que aprender nos cueste. De hecho, es la arquiesencia de la educación. Si nosotros vamos al colegio a hacer algo que a veces es placentero, pero que en general significa un esfuerzo. Aprender las cosas que aprendemos en el colegio o fuera del colegio. Aprender un deporte, aprender un instrumento. Es decir, requiere un esfuerzo que nosotros conmensuramos mucho. La excepción notable a esto es el lenguaje. ¿Cómo puede ser que un bebé de 2 años ya conjugue, maneje cientos y miles de palabras, haga frases bien hechas, a veces en 2 idiomas, pueda comunicarse, pueda entender, entienda sutilezas y ambigüedades del lenguaje? Es decir, comparado con la historia que tenemos nosotros de lo difícil que es aprender, el lenguaje, que en realidad es algo extraordinariamente difícil, los bebés muy pequeños lo aprenden casi todos ellos, con algo que parece una sorprendente facilidad, en poco tiempo y con poco material. No es que le damos un montón de herramientas, lo aprenden un poco casi por osmosis.
Entonces, muchos científicos, entre ellos el más famoso fue Noam Chomsky, tenían la idea, que otra vez es una idea que va contra la idea de la tabla rasa, contra la idea del empiricismo, de que la razón por la cual los bebés aprenden tan fácil el lenguaje es porque ya vienen muy preparados para el lenguaje. Entonces, Jack Meller, pero que es un científico muy, muy conocido, hizo también otro experimento parecido al de los números, en el que lo que hacía es lo siguiente. Pasaba frases. Entonces, la manera correcta de hacer el experimento es que un bebé escucha el lenguaje en todos sus colores. Por hombres, por mujeres, por niños, con voces graves, con voces agudas, en frases largas, en frases cortas, pero siempre español. Siempre, siempre, siempre español. Y de repente, el idioma cambia. Empieza a escuchar también todo otro conglomerado de cosas, pero en holandés. En el momento que pasa eso, el bebé reacciona. Reacciona cambiando la mirada, reacciona... Jack tenía un experimento muy bonito en el cual el bebé tenía un chupete, esto es como el de los Simpsons, ¿vieron Maggie Simpson que hace...? Entonces, en el momento que cambiaba el idioma, empezaba como que... Y lo que está indicando con eso, está con los 2, 3 bits que tiene para comunicarse, le está diciendo al mundo, yo me entero de que el mundo ha cambiado. Y al decirle, yo me entero del mundo que el mundo ha cambiado, está diciendo, estamos hablando otra vez de un bebé neonato, o sea, de horas de nacimiento, yo sé, no, para que se entienda bien, no hablo holandés, no hablo español, pero tengo algo dentro de mí que me permite separar uno del otro. Si haces el mismo experimento con italiano y con español, no se va a dar cuenta. Entonces, eso también muestra, esto para decir, por supuesto, no es que los bebés nacen como filólogos o como filósofos o como lingüistas, están lejísimos de ser eso, pero el punto importante es que tienen ya cimientos, otra vez un sistema operativo, que les deja mucho más cerca de entender este tipo de problemas y que ya de alguna manera estructura cómo van a pensar y cómo van a organizar todo el pensamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que, cómo es esta disonancia de que conocen tanto, pero en realidad no tienen ninguna manera de comunicar o de expresar a aquellos que conocen? Y eso viene de un experimento muy famoso que hizo Piaget, el psicólogo suizo, y se llama el experimento A-9 de Piaget. Entonces, se basa en esta idea de descubrir cosas. Si a un bebé le pones, hay una mesa, y en la mesa le pones un objeto y lo cubres, el bebé sabe que cuando descubras eso, a los 15 meses ya entienden perfectamente bien que el objeto va a seguir estando ahí. Pero Piaget descubrió esto. Descubrió que si tú tienes dos lugares, tienes un objeto, lo pones aquí y lo tapas, lo cubres. El bebé te está mirando como vosotros miráis ahora. Destapas esto, parece un truco de magia. Lo corres aquí, destapas el otro, lo pones y lo tapas aquí. O sea, el objeto primero lo puse aquí, lo tapé, luego a tus ojos, o sea, mientras lo veías perfectamente, lo destapé, lo cambié de lugar y lo puse en este lugar. La pregunta es qué hacen los bebés de 15 meses. Y los bebés de los 15 meses en todo el mundo lo que hacen es esto. Lo van a buscar al lugar en el que estuvo antes. O sea, y hacen así, de hecho se sorprenden en el momento como... Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que no te... O sea, lo he hecho delante de tus ojos, te lo cambié, te lo puse al otro lado. Digo, ¿cómo puede ser que no entiendas y que no sepas que en realidad está ahí? Y Piaget lo interpretó siempre en esta línea de los bebés todavía no entienden la idea abstracta de los objetos. Y en realidad, una mujer que se llama Adele Diamond, un tiempo después, haciendo un experimento, descubrió que en realidad el experimento de Piaget, como les digo, funciona de manera universal, pero la interpretación y la explicación de Piaget era incorrecta. Y la manera que Adele Diamond descubrió esto es lo siguiente, que es que cuando uno pone el objeto aquí y luego lo cambia al otro lado, los bebés efectivamente van a buscarlo al sitio donde estaba, pero si uno mira con cuidado descubre algo muy interesante, que es que hacen esto, pero con la mirada van al otro lugar. Eso quiere decir que los bebés entienden, y después hay un montón de experimentos mucho más sutiles que ahondan en esta idea, que es como hoy sabemos que funcionan las cosas, que es que los bebés saben que está ahí, pero no pueden actuar sobre esa información. Y esto es una idea que creo que es una idea muy pertinente y relevante sobre cómo ha cambiado la concepción de cómo funciona el aprendizaje, ya no el aprendizaje escolar, sino el aprendizaje muy temprano, que es que muchas veces lo que los niños, cuando hablo de los niños, en este caso de los niños muy pequeños, pero esto se extiende y hasta se extiende de vuelta hasta la adultez. Muchas veces el aprendizaje no consiste en adquirir conocimientos nuevos, sino en poder utilizar aquellos conocimientos que ya tenemos. Los bebés son, a esa edad, los bebés pequeños, los bebés entre 1 y 2 años, entienden perfectamente un montón de cosas, pero no tienen todavía un sistema
que se llama sistema ejecutivo y que se forma en la parte, yo me señalé aquí porque se forma en la parte más frontal del cerebro, en lo que se llama la corteza frontal y la corteza prefrontal, que tiene que ver con poder controlar nuestro propio pensamiento. Yo sé que está ahí, pero igual de cualquier manera no puedo evitar el programa que ya tenía de ir a buscarlo al otro lado. Y nuestra comprensión hoy de cómo funciona el desarrollo cognitivo en los niños más pequeños es que en realidad tienen muchísimo más conocimiento del que pensábamos siempre que tenían, pero tienen muy poco desarrollado el sistema ejecutivo y por lo tanto no son capaces de utilizar ese conocimiento de una manera que sea útil o pertinente o funcional para las cosas que hacen. Hola Mariano, mi nombre es Andrea y mi pregunta es sobre algo que dices en tu libro y que también comentas con otros profesores, y es que los niños son grandes maestros. ¿A qué te refieres con esto? ¿Es algo que tiene una base científica o es una frase hecha? Empecemos por un punto de partida que es bastante, creo que todos lo entendemos, que es que compartir conocimiento es una pulsión humana muy fuerte en los adultos, o sea, en nosotros mismos. Si no, no existiría Instagram. O sea, y no existiría Twitter y no habría redes sociales. Es decir, el gran éxito de las redes sociales tiene que ver con que nosotros, para realmente sentir la experiencia de algo, tenemos que compartirla con alguien. Entonces, esto llevó a todo un grupo de científicos. Los dos que empezaron con esto son un científico israelí que se llama Sidney Strauss y una persona llamada Tomasello, es el otro científico bueno, hay muchos otros, pero Tomasello y Sidney Strauss yo creo que son las dos personas más emblemáticas que comenzaron con esto, de tratar de preguntarse dónde empieza esto. ¿Dónde empieza esta necesidad de que las cosas toman sentido en el momento que las compartimos con el otro? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Y qué pasa cuando enseñamos? En todas estas cosas que yo dije al pasar, de saber lo que tú sabes, de saber lo que yo sé, son cosas que son fundamentales en el ámbito educativo. Y ahí va la esencia de lo que quiero ir, que es hablar con los otros, es una manera de hablarse consigo mismo y por lo tanto de descubrir y de ordenar aquellas cosas que conocemos. Entonces, dentro del aula, el ejercicio de lo que se llama metacognición, que es una palabra difícil para decir conocer aquello que yo realmente conozco, y teoría de la mente, que son tres palabras no tan difíciles para decir conocer lo que la otra persona sabe y lo que la otra persona no sabe, están en el cimiento, como en la especie de la trama, los ladrillos fundamentales de todo el proceso de las comunicaciones educativas. Yo pienso que si a una persona le dices, bueno, defíneme educación, ¿qué es educación? ¿O qué es aprender? ¿Qué significa aprender? La mayoría de la gente te dirá, bueno, aprender es adquirir conocimiento, ¿no? Es la idea, yo creo que es el flujo como espontáneo que viene en el momento que piensas muy rápido en qué significa la educación, dices, bueno, hay algo que no sé y lo veo un video, alguien me lo cuenta, lo leo y adquiero un conocimiento que no tenía. Sócrates fue el primero, bueno, no el primero, pero fue el que esbozó esta idea enormemente, y después Platón. Esbozaron una idea de que en realidad el conocimiento no tiene tanto que ver. Ellos de hecho lo llevaron al extremo. El conocimiento no tiene tanto que ver con, o el aprendizaje no tiene tanto que ver con adquirir conocimiento externo, sino con reordenar el conocimiento que uno ya tiene. Esto, por supuesto, está muy de moda en situaciones de acceso infinito a la información. O sea, hoy dices, bueno, yo tengo internet y tengo toda la información, ponle que tengo contacto a internet, la manera de aprender y descubrir cosas ya no es ganar más información, sino es aprender qué es importante, qué tengo que vincular con qué de toda esta información es relevante para la pregunta que me acaban de hacer. Todo ese ejercicio, que es un ejercicio interno, forma parte de un proceso de pensamiento que es un proceso de aprendizaje. De hecho, quizás sea uno de los procesos vitales de aprendizaje. Y hay un experimento muy bonito, a mí me encanta, que te muestra cómo ya está esta intuición de compartir conocimiento, que funciona así. Un adulto está sentado frente a un bebé y en un momento, mientras está sentado, se le cae algo. Se pierde, y por lo tanto, y no lo ve. El bebé lo está mirando. Hablábamos, la educación parte de una situación de disparidad de conocimiento. El bebé sabe algo que yo no sé. A mí se me ha caído algo, este niño que tiene un año apenas, entonces lo busco y lo que típicamente hacen los bebés es apuntan al lugar en el cual se me ha caído. En el momento que apuntan al lugar que se me ha caído pasa algo que otra vez pasa desapercibido, pero a mí me parece extraordinario. Primero, ¿por qué lo hace? O sea, nadie le pidió que me enseñe algo. Me está diciendo algo que yo no conozco. Se da cuenta que hay algo que yo sé, que él sabe que yo no conozco y tiene la motivación, la intención, el deseo de resolver eso. Para mí, ese es un gran maestro. Tiene un año, no habla,
no sabe lo que es la pedagogía, no ha estudiado nada todavía, pero tiene dentro suyo la virtud y el potencial de un gran maestro. El experimento es aún más bonito porque si yo tiro deliberadamente el objeto y lo miro, con lo cual el bebé ahora sabe que no hay disparidad de conocimiento, o sea, que yo esa información no tengo, entonces ya no apunta hacia ese lugar. O sea, solo apunta y me da esa información cuando entiende que esa información él la tiene, pero yo no la tengo, y tiene la motivación y la pulsión por resolver esa disparidad de conocimiento. Estamos hablando de un bebé de meses, un bebé de 1 año que con lo único que tiene, que es la capacidad de apuntar, es el pequeño rudimentario lenguaje que tiene, me lleva a resolver esa situación. Nosotros lo que hacemos es, hacemos experimentos en los cuales le enseñamos cosas a niños y después le ponemos en una situación en la cual le pedimos a estos niños que le enseñen esto a otro niño. Entonces, y estudiamos cuándo lo hacen, por qué lo hacen y qué pasa en el momento en que lo hacen. Y te quiero contar 2 cosas que para mí son las más bonitas y las más relevantes de esta. Por ejemplo, una cosa que le enseñamos es, son problemas de geometría. Son niños muy pequeños que todavía no han estudiado geometría, pero tienen intuiciones geométricas. Entonces, por ejemplo, les mostramos un montón de líneas que, por ejemplo, son todas paralelas. Una así, otra así, otra así, otra así, otra así, y de repente hay una línea que no es paralela, que es así. Son 2 líneas que no son paralelas. Y le preguntamos, es un juego, le preguntamos de todas estas cartas, ¿cuál es la que es distinta? Y los niños, aunque nunca hayan escuchado paralelismo, son niños de 4 años, muy rápido te apuntan porque tienen una intuición sobre geometría. Entonces te dicen, mira, esta es rara. Porque... Y entonces tú les preguntas por qué. Y entonces los niños lo que hacen en general es esto. Y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? No me lo respondas porque la verdad que no debes saber nada, entonces no vale la pena que me respondas. Pero ¿sabes qué? Trata de explicárselo a Ana o trata de explicárselo a Juan. Entonces los niños lo primero que hacen es esto. Se levantan. O sea, cambian en el momento que quieren comunicar, explicar y convertirse en maestros para explicar. Para empezar, cambian completamente de posición corporal. Cambian, se dirigen, miran a los ojos, adquieren como si fuesen grandes oradores. O sea, se ponen de estar así, en silencio, pasivo y un silencio, por favor, no me atosigues, pasan inmediatamente a una actitud corporal que es completamente distinta. Entonces, primera cosa, se ponen de pie. Segunda cosa, empiezan a hablar. Y no solo hablan, sino hablan un montón. O sea, cuando tú mides, y esto no es una anécdota, de vuelta, nosotros tenemos 100 niños a los que les pedimos explícame y medimos cuánto tiempo hablan, y tenemos 100 niños a los que les decimos explícaselo a Ana o a Juan o a Pedro y medimos cuánto tiempo hablan, y pasa una barrita así a una barra así. O sea, aumenta el tiempo de cuánto tiempo hablan, y tú puedes decir, bueno, ok, hablan más tiempo, están más entusiasmados. Eso es bueno. Pero eso no quiere decir necesariamente que estén hablando algo que tenga significado. Pero resulta que sí. Cuando los niños enseñan a otro niño, expresan conocimiento que tienen adentro que en ninguna otra situación estarían expresándola. Que la situación típica escolar en la cual tú dices, bueno, cuéntame aquello que sabes, es una pregunta muy rara. Es cuando vas al médico y te dice, ¿qué te duele? Bueno, no lo sé, o sea, para eso vengo. O sea, no es fácil de explicar esas cosas. Como que a veces te hacen preguntas que son, bueno, muchas veces los chicos en el colegio están exactamente en esa situación, en la cual, y uno presume o asume, y es lo natural, que si yo te pregunto y no me contestas es porque no lo sabes. Muchas veces no es porque no lo sepas, sino porque no estás en la situación adecuada para poder expresar ese conocimiento que tienes adentro. En la universidad es muy típico que los estudiantes sean al mismo tiempo ayudantes. Entonces, a lo mejor tú estás en 3er año, pero eres ayudante en una materia de 1er año. Y esta situación no es tan típica en los colegios, con alguna excepción que son, por lo menos en Argentina y en otros lugares del mundo, en España no conozco, colegios rurales, que son colegios con muy pocos alumnos, tan pocos que en realidad las clases las comparten en un colegio, todo el colegio tiene 18 alumnos, entonces tiene una única clase. Entonces en esa situación se da muchísimo más este intercambio en el cual los alumnos son a la vez alumnos, pero también son maestros de alumnos que todavía están en distintos estadios del proceso educativo. Y pasa una cosa que es mucho más interesante, que es que además aquel niño o niña que está enseñando, al enseñar aprende. Y otra vez, eso no es por magia, eso es una idea viejísima. Hay un filósofo que se llama Séneca que tiene esta frase famosa que dice docendo dicimus, que en latín quiere decir enseñando aprendemos. Y la idea de por qué eso sucede, otra vez, no es una casualidad extraordinaria, sino que simplemente al expresar un problema a la otra persona, estás haciendo este ejercicio tan importante del que hablamos antes, en el cual estás dando orden al conocimiento que tienes adentro.
Para resumir esta idea, los niños desde muy pequeñitos, desde que apenas tienen recursos comunicativos, ya expresan esta intención de comunicar información al otro, de contarle al otro aquello que el otro sabe. Parecen medir, no es solo algo ciego, sino que parecen medir bastante bien, que te enseñan, calibro cuánto conocimiento tú tienes y cuánto conocimiento yo tengo y sobre eso te enseño. Es decir, están haciendo realmente el oficio de ser un maestro. Luego, nosotros vemos que los niños cuando son un poco más grandes lo viven con muchísimo entusiasmo y lo hacen espontáneamente y que además cuando lo hacen comunican con mucho más riqueza su propio conocimiento, más expresivamente y con muchísima más precisión, y además todo eso tiene cierta utilidad, o tiene, no cierta, sino tiene utilidad en el aula, en el sentido que es algo que hace que todos ganen. Para fijar esta idea, me parece muy importante decir que esto no es algo que pretende reemplazar el sistema educativo y decir, ¿sabes qué? Que ahora los niños aprenden entre ellos y que no hayan maestros. Eso sería tomar una idea con cierto asidero y llevarla al absurdo completo. Porque hay un montón de cosas que los niños no saben, los maestros, y de hecho, seguramente casi todo el aula tiene que funcionar así. Los niños son grandes maestros, por último, en el sentido que también en tiempo real van observando las consecuencias de aquello que enseñan y pueden adaptarse eventualmente hasta para lidiar con los adultos que nosotros teníamos que no eran capaces de aprender nada. Por eso... Muchachos, con base en todo esto que nos está planteando Mariano, el conferencista neurocientífico, él habla del conocimiento, él habla del aprendizaje, de la actitud de enseñar, de querer enseñar. Él habló de la tabula rasa o que los niños, o mejor dicho, que todos nosotros, cuando nacemos, somos una hoja en blanco. Y somos una hoja en blanco porque es el entorno ambiental, familiar y social el que nos va imprimiendo un poco de todo eso que él está diciendo. Aquí yo tengo que explicar, por eso detuve el video, porque aquí yo tengo que explicar precisamente que lo que se espera es de que uno pues tenga como un desarrollo normal en cuanto a lo que tiene que ver con una sana convivencia con la gente que me rodea. ¿Y quiénes son las primeras personas que me rodean en mi contexto? Es la familia. Entonces, todo esto que él lo menciona, digámoslo, lo está mencionando de una manera supremamente positiva, de una manera muy funcional. Y de hecho tiene que ser así. Pero, pues lógicamente, no está analizando unas circunstancias en las cuales los pequeños, los niños, desde una temprana edad puedan tener una serie de experiencias negativas en su cotidianidad. Es muy diferente un niño que crece, que está y crece en un ambiente rico en estimulación, en afectividad, en aprendizaje, que hay una gran cantidad de estímulos que el pequeño recibe. Y eso hace que pues, el pequeño se quiera abrir al mundo, quiera aprender del mundo, como él lo decía, que el niño se levanta, el niño se pone en pie y cambia la actitud porque quiere entonces expresar su idea, su conocimiento, lo que aprendió. Es decir, es un niño que está supremamente dispuesto a ayudar, dispuesto a colaborar y no tiene ningún tipo de temor, no tiene ningún tipo de miedo, ni de angustia, ni de ansiedad. No se siente limitado, de hecho, tiene una gran confianza en sí mismo. Pero ¿qué pasa entonces cuando, que es lo que de pronto él no menciona, qué pasa cuando no hay una serie de momentos especiales, significativos, favorables, positivos para este niño o para los niños? Es decir, que su entorno familiar, social, inmediato, su ambiente
es totalmente tóxico, totalmente limitante, le afecta fuertemente. ¿Será que va a tener o va a querer hacer lo que nos está planteando él? Porque ahí hay dos circunstancias: un ambiente rico en estímulos y el otro lado es un ambiente muy pobre, muy limitado en ese tipo de estímulos. Entonces, el niño que está en ese ambiente, pues genera muy poco compromiso, genera muy poco aprendizaje, precisamente porque el entorno que le correspondió vivir, pues es negativo para él. ¿Por qué? Pues porque hay padres castigadores, hay padres que entre ellos mismos entran en conflicto permanentemente, hay castigo físico, hay maltrato psicológico. Entonces, eso que nos dice Mariano de aprender, de pensar, pues empieza a tener una gran contaminación, porque los esquemas de pensamiento que se están viviendo allí en ese momento, esos pensamientos que están viviendo los pequeños, pues se van creando de una manera negativa en el interior del muchacho. Entonces eso lleva a que toda la psicología del comportamiento de ahí en adelante cambie. Por eso hacía yo esa comparación, o quería yo como explicarles a ustedes esa comparación de lo que sería positivo para el niño y que reciban en esa hoja en blanco o tabula rasa, que recibe una serie de información valiosa, porque hay comunicación, porque hay afectividad, porque hay motivación, porque hay aprendizaje, porque hay buena actitud. Entonces todo eso en últimas tiende a ser positivo para el pequeño, y eso le va a ayudar muchísimo para aprender muchas cosas. Va a estar motivado, entusiasmado, feliz. Pero cuando el ambiente es pues totalmente adverso para ese personaje pequeño, pues entonces no hay nada que lo esté estimulando. De hecho, lo planteaba él, que eso hace o se puede presentar desde una temprana edad. Incluso yo diría que eso se ve o se vive dentro del útero en la mamá. Cuando la mamá está en embarazo, pues todo eso lo vive el pequeño, un ambiente o muy hostil que vive la mamá, en donde la mamá constantemente está en un estado de angustia, de estrés, de depresión, de tensión. Y por otro lado, pues puede estar una mamá que está feliz, que está contenta, que irradia alegría. Entonces, todas esas emociones que vive la mamá cuando está en embarazo, cuando el bebé está en útero, todas esas emociones, pues, afectan, ¿sí? Y generan en el pequeño, que no ha nacido, que está en útero, ¿sí? Generan en él una serie de limitaciones, de no responder a nada porque mantiene tenso. Acuérdense de que la comunicación y la relación fuerte y simbiótica que existe entre la mamá y el bebé es muy grande, es supremamente importante. Entonces, esto yo lo estoy mencionando porque en la medida que estamos hablando del comportamiento humano, en la medida que estamos hablando de la influencia que tiene el entorno ambiental, familiar y social en la psicología del ser humano, pues implica lo que ustedes leyeron ahorita para poderlo entender, es precisamente de que cuando las circunstancias se presentan de esa manera nociva para los pequeños, pues entonces de ahí en adelante va a haber muy baja motivación, va a existir dificultades para concentrarse, va a existir dificultades de ahí en adelante para el aprendizaje. Y eso conlleva a que la persona entonces se esté llenando de autoverbalizaciones, de pensamientos totalmente negativos, que le afectan su autoestima, que le afectan su autoimagen, que lo mantienen deprimido, ¿ven?
que no tiene herramientas para, digamos, solucionar un problema. Pero eso estamos hablando de que cuando la persona ya empieza a tener una vida social un poco más activa, ¿sí? El adolescente, el joven adulto. Entonces, fíjense cómo desde una temprana edad, cuando se habla o cuando se pretende explicar el comportamiento, un comportamiento que sea funcional para la persona y para los que le rodean, o un comportamiento disfuncional también para las personas que lo rodean o para él mismo. Entonces, fíjense que aquí nos plantea Mariano de que, wow, todo es maravilloso. Y eso que está explicando él y que lo está mencionando y que lo expresa con los estudios, los experimentos que se han planteado allí, pues es porque lo está analizando bajo esos conceptos, bajo esos aspectos importantes de lo que tiene que ser como una primera impresión, una primera infancia favorable para el pequeño. Pero cuando no es así, todo cambia, absolutamente cambia. Y la persona va creciendo, va desarrollando inclusive su personalidad con una serie de patologías, que es de pronto lo que ustedes han leído, que les pedí el favor de que leyeran, porque pues eso es, en últimas, muchas veces de las cosas que se han adquirido en esa psicología del comportamiento del ser humano. Entonces, no sé, Tatiana, ¿estás por ahí, Tatiana? Sí, señor. Ok, Tatiana. ¿Quieres explicar la estructura que te correspondió a ti, por favor? Que creo que es la paranoide. Sí, señor. La estructura paranoide como tal es una proyección del malo, de lo que decimos que es peligroso en el exterior, o sea, que nos puede como dañar. Entonces el ser humano se enfrenta a varias, como tal, a varias circunstancias. Entonces, en este caso, el ser humano proyecta qué es el peligro y cómo lo sujeta ante los demás. Entonces, por medio de proyecciones, actúa, depende del peligro como tal que le suceda en el momento. Y eso tiene que ver cuando su merced menciona de esas proyecciones, se está haciendo referencia a cómo es la interpretación, cómo es mi comprensión con respecto a algo, porque cuando se habla de esa estructura paranoide, se está hablando de una serie de creencias. Entonces, fíjense cómo el comportamiento empieza a estar totalmente contaminado. Y está contaminado precisamente, discúlpame, Tatiana, Tranquilo. porque digamos, la psiqui de la persona, la psicología de esa persona, pues desde una temprana edad también se vio alterada. Entonces eso lleva a la persona a que desarrolle una serie de interpretaciones, de esquemas de pensamiento, de temores, de miedos a las personas, a las situaciones o a los objetos, ¿sí? Entonces considera que todo lo que está él viviendo es un constante peligro, que lo amenaza, porque eso está en su esquema de pensamiento, una amenaza permanente. ¿Qué querías decir, Tatiana? Que igualmente también influye mucho pues como tal la cultura de la persona, porque pues, o sea, lo que nos han enseñado de lo que es bueno o es malo, nosotros ya lo interpretamos en el exterior. Entonces, si vemos una persona, no sé, un habitante de calle, entonces ya sentimos una vez el peligro y pues reaccionamos de una forma diferente. Así vemos un gran empresario. Entonces, Claro, de eso se trata en la claro, estructura. pero fíjate que el ejemplo que tú planteas me parece muy valioso, muy importante, porque estás diciendo de la interpretación cuando vemos a una persona habitante de la calle. Pero un niño, un pequeño que de pronto no ha tenido, y acá influye mucho las experiencias, las primeras experiencias, porque si el niño no ve maldad en el habitante de calle,
porque no ha tenido experiencias negativas con ellos, porque no ha sido atacado, no ha sido robado, es decir, no ha tenido experiencias inmediatas con ellos. Entonces, seguramente la interpretación que tiene o que puede empezar a tener el pequeño es una interpretación si se acerca a un habitante de calle o un habitante de calle se acerca a él, no es una interpretación de miedo, de huida o de peligro, porque no lo reconoce así. Debe existir, por eso se habla del aprendizaje en este sentido, que era lo que decía él, pero ese aprendizaje si es de experiencias negativas, aprendizajes fuertes, hostiles, negativos, entonces lógicamente si yo veo venir a un habitante de calle a cuadra y media, pues yo como que cruzo la calle a la otra acera y lo evito, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ese aprendizaje inicial. Si no hay una situación que me dispare a mí el temor, seguramente el niño puede acercarse o permitir el acercamiento de un habitante de calle. No sé qué opinas tú, Tatiana, al respecto. Sí, profe, por eso también habla como tal de las costumbres, pues el padre es el que como tal lo influencia a tenerle como ese favor a Claro. diferentes. Claro, pero fíjate que el padre ya tiene más recorrido, ¿no? Ya tiene más vida por delante, ya una vida recorrida, una vida de vivencias, de experiencias, de situaciones buenas, regulares y malas. Entonces, si el papá ha vivido cosas muy negativas, pues lógicamente el papá o la mamá le puede estar transmitiendo eso que tú dices, esa enseñanza a temerle a los habitantes de calle, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque el papá se lo ha transmitido. O sea, recuerden ustedes de que cuando los niños son pequeños, cuando son muy, muy pequeños, hasta los 9 años, pues son niños que son dependientes de nosotros, los adultos, o de las personas adultas que conviven con ellos. Recuerden eso. Y que si en este caso, pues, digamos una tía que sale con el niño, un niño de 7 años, de 8 años, por la calle y la tía es supremamente nerviosa, supremamente temerosa y le tiene miedo, por ejemplo, a cruzar un puente peatonal y cuando coge al niño eso le sudan las manos, lo coge fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la tía con el niño? Pues enseñándole a tener miedo. Y el niño no ha tenido experiencias negativas al cruzar un puente peatonal, pero sí se lo enseñó o el niño lo aprendió por medio de ese modelo de comportamiento que le estaba manifestando la tía, ¿sí? Porque la tía estaba demostrando una serie de conductas de ansiedad, de miedo, de angustia, con lo de la sudoración, con apretarle la mano, utilizar expresiones verbales como qué tal que nos pase algo malo nos va a pasar, nos vamos a caer, este puente se va a caer. Entonces, pues lógicamente el niño aprende, que es lo que tú estás diciendo, Tatiana, de que esas experiencias y ese modelo de cercanía, pues influye en un aprendizaje negativo del niño. ¿Algo más, Tatiana, que quieras mencionar? No, señor, profe. Listo, Tatiana, gracias. Sigamos contigo, Daniela. ¿El tuyo cuál era? Señor, El tuyo, Daniela, la estructura que yo te había solicitado que leyeras. sí, profe, lo que pasa es que no he llegado a la casa, discúlpame, todavía sigo en un trancón. Bueno, ok. Entonces espero pues llegar allí, a la casa. Juan Sebastián, ¿cuál es el análisis que hiciste, la lectura de esta estructura depresiva, por favor? Bueno, la estructura depresiva se presenta ya a la hora de perder a una persona o un objeto y esta estructura ¿qué? Se referencia mucho de la autoculpa y la expiación, o sea, la persona misma se culpa por la pérdida que ha tenido.
Ah, ¿y la respuesta cuál es? ¿La respuesta cuál sería? Juan Sebastián. Ah, ¿Cuál sería esa respuesta que con respecto a esa culpa que su merced está planteando, Juan Sebastián? ¿Cuál crees que sea, Juan Sebastián? no sé, profe. Pues la misma depresión, ¿no? Ok, Pues por la misma depresión. ¿Por qué? Pues porque ok, ok. allí lo que pasa es de que si nosotros hablamos de ese tipo de patología, bueno, hay que aclarar lo siguiente. Pues la depresión es algo, digamos que es algo, ¿cómo lo llamaría yo? Eh, muy, muy repetitivo. Digamos que es como la problemática actual del mundo, de la sociedad, el sentirse depresivo o el sentirse ansioso. Eso lleva a que la persona tenga unas respuestas depresivas eh, y que inclusive lleguen a atentar contra su propia vida. ¿Sí? Y normalmente, si aquí vemos nosotros este análisis de lo que puede llegar a tener una respuesta en un ser humano con respecto a la depresión, es porque realmente pues tiene una estructura de personalidad supremamente débil, ¿no? Y repito nuevamente, la depresión, todo en algún momento la hemos vivido, la hemos sentido, pero no nos quedamos como arraigados en esa respuesta emocional. Tratamos de reaccionar de alguna otra manera. Nos levantamos al día siguiente, queremos tenerle toda la motivación del mundo. Pero hay personas que entran en unos estados depresivos profundos. Y ahí es donde yo veo la experiencia primaria que se tiene en la infancia, las relaciones que se tienen con nuestros padres, con nuestros hermanos mayores, con nuestros tíos, y que eso genera, pues, lógicamente, temores supremamente irracionales. Entonces, las personas se tornan supremamente dependientes. ¿Por qué se genera un apego emocional? Pues precisamente porque nosotros somos seres gregarios, somos seres muy emocionales, muy afectivos, que hacen de que yo tenga una relación de pareja y tengamos como una vida en pareja y de pronto esta persona fallece, y entonces ese soporte que yo tenía, ese amor que yo sentía, ese querer a esa persona ya no está. ¿Sí? Pues precisamente porque me ha afectado emocionalmente. Ya la persona no está. Entonces, la persona entra en unos estados depresivos profundos, entra en un duelo fuerte, ¿sí? Y cuando eso se convierte en algo patológico, las personas entonces simplemente no quieren hacer absolutamente nada. Son las personas que no salen de la casa, no corren las cortinas, no hablan con nadie, pierden el apetito, tienen trastornos del sueño, lo que hablábamos ayer. Entonces, esos estados depresivos van a ser o más fuertes o más suaves, dependiendo de cómo yo aprendí en una primera etapa de mi vida a hacerle frente a las cosas. A que yo no tenga o que yo no me derrumbe con facilidad de circunstancias o momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de mi casa, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que me llevan a mí a tener esas respuestas emocionales negativas. Pero si yo tengo la capacidad para afrontarlas y para manejarlas y para superarlas, pues entonces, pues lógicamente eso me enseña y yo aprendo a salir adelante. No me hundo, que es lo que pasa constantemente en algunas personas que entran en unos estados depresivos profundos. Listo, Juan. Laura, el tuyo, el evitativo, por favor.
Bueno, profe, la estructura evitativa, pues claramente viene de la acción de evitar y es la postura que toma el ser humano respecto a algún objeto, persona, lugar, que hace énfasis en eso, que se considere peligroso. Yo considero que eso puede venir desde alguna experiencia, recuerdo, vivencia. Por otra parte, también habla acerca de cómo se puede llegar a considerar, ¿sí? O bueno, desde mi posición, digamos, cómo puedo llegar a generar que otros objetos se contaminen por el simple hecho de que haya relación entre el objeto que considero peligroso con ese otro objeto, generando con eso una asociación significativa para mí, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la contaminación de otros objetos externos con el objeto, por así decirlo, principal que considero peligroso. Por otra parte, me llamó bastante la atención el tema de, pues realmente no había pensado como un ejemplo en concreto y me llamó la atención el tema de que mencionan que en la psicopatología la estructura habitativa constituye a las fobias y pues yo creo, considero que es clarísimo el ejemplo de cómo uno desde las fobias pues está esta estructura habitativa, ¿no? Digamos, de fobias con insectos, a la oscuridad, a las alturas, etcétera. Uno siempre quiere tratar de evitar esas situaciones que lo van a llevar a uno, que ahí también lo mencionan, al uno afrontar eso, al tema de la ansiedad, uno puede llegar a tema de ansiedad, o dicen, o al tema de la paranoide, o ambas, se puede llegar, en este Sí. caso de uno llegar a afrontar eso. Y mencionan el tema de que al momento de uno afrontarlo, se puede de cierta forma alivianar o enfrentar este objeto peligroso, situación, lugar, persona, en compañía, que es un gran alivio, o ayuda la compañía de otras personas, refugiar eso en otra persona, considero yo a la cual uno le tenga cierto nivel de confianza, que así mismo yo creo puede generarle esa misma confianza a uno mismo para poder sobrellevar o enfrentar ese tema de querer evitar o que sea un poco más sencillo el momento de afrontar a ese objeto peligroso, por así decirlo. Y ya después al final hace énfasis en el tema de que ya cuando se pasa no solo a de cierta forma generar o bueno, querer enfrentar esa cuestión, ese objeto peligroso con una persona, sino ya pasar al tema de hacerlo, de generar esa protección mediante amuletos o rituales, ya se pasa a la conducta de estructura ritualista. Y por otra parte, si ya, digamos, personalmente yo veo que todo el mundo externo es peligroso y trato de evitarlo completamente, ya se pasa a la estructura esquizoide o por otra parte al autismo, que es una forma más particular y extrema de la estructura esquizoide. Ok, sí, Como gracias. temor, yo lo podría traducir como algo así. Sí, claro. Mencionaste aspectos muy importantes, Laura, que están relacionados con esa conducta evitativa. Y bueno, se asocia precisamente con las fobias porque el objeto temido puede ser real o puede ser imaginario. Real es cuando yo tuve una experiencia traumática y eso me quedó grabado allí en mi memoria. Entonces, para que eso a mí no me vuelva a ocurrir, entonces yo voy a estar evitando pues ese tipo de confrontaciones. O puede ser imaginativo cuando yo no tengo la experiencia, por ejemplo, cuando yo le tengo miedo a los aviones, a montarme en un avión, a volar en un avión, ¿cierto? Porque no lo he hecho, o sea, simplemente tengo el miedo de que algo llegase a suceder. Entonces, si yo tengo que viajar aquí en Colombia, por ejemplo, pues si yo tengo que ir a Cali, sé que para ir a Cali hay vuelos. Entonces, eso hace que yo me demore máximo media hora en ese vuelo, ¿sí? Pero como yo le tengo miedo, entonces yo lo que hago es evitar. Entonces me tomo la tarea de irme en flota o de irme en carro, así me demoro lo que tenga que demorarme.
¿Por qué? Pues porque pues, es un miedo imaginario, son juicios a priori. Cuando yo me refiero a priori, tiene que pues, estar relacionado con antes de que suceda. Entonces yo me estoy anticipando a que puede suceder algo negativo, algo adverso. Entonces la gente lo que hace es aprender a evitar, ¿no? Como les digo, muchas veces se genera esas fobias, esas evitaciones, precisamente por las experiencias vividas con anterioridad. Entonces, si yo sé que por esta cuadra que yo me metí, algo malo me sucedió en días pasados, entonces seguramente yo voy a evitar salir a la calle a esas horas o a meterme por esa cuadra porque no quiero que me vuelva a ocurrir absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, claro, imagínense en una persona que constantemente tiene temor a las relaciones sociales, que las evita, ¿sí? Porque tiene miedo a que la engañen, a que le hagan un fraude. Pues entonces es una persona, como tú le decías, Laura, es una persona que termina teniendo muchísima ansiedad y teniendo muchísimas ideas paranoidales, porque todo el mundo es un peligro para ella. Toda situación puede ser un peligro para ella. Entonces, eso lleva a que las relaciones interpersonales en estos sujetos, pues lógicamente sean totalmente negativos, sean totalmente adversos y no se atreven a vivir en pareja, no se atreven a tener relaciones sociales como duraderas y estables, lo mismo a nivel de pareja, pues entonces pues prefieren es evitar. Y además evitan el sufrimiento, ¿no? Pues si han tenido experiencias muy fuertes con parejas anteriores, entonces es preferir entonces quedarse distanciado de la vida afectiva en pareja. ¿Algo más, Laura? No, profe, pues me quedó muy clara la estructura. Ok, listo, gracias. Vamos con su merced, Alejandro. Profe, Alejo me habló por WhatsApp diciéndome que tiene muchos problemas de internet, o sea que entra y se sale, entra y sale. Sí, él estuvo así desde el inicio. Creo que tú, Andrés, tienes la esquizoide. Andrés, ¿cuál era la que tú tenías, Andrés? ¿Cuál? Sí, la esquizoide. Ah, ok. Hablemos de esa, a ver si de pronto Alejandro puede ingresar para que él explique Me su parece tema. que por toda esta... Dale, Andrés, por favor. Listo, profe. Bueno, profe, la esquizoide va un poco relacionada con lo que estaba hablando Laura, porque es un problema de evitar a todo el mundo, ¿sí? Lo podemos traducir en aislamiento o distancia. Aislamiento o distancia de un grupo social, de la familia, en sí de la sociedad. También otro aspecto importante que podemos anotar allí es la frialdad afectiva, o sea, que estas personas son poco afectivas, poco expresivas, no, poco expresivas. Exactamente, sí, señor, no dan ese calor familiar, digámoslo así. Y esto se podría relacionar o reducir en el autismo. Pero también otra cosa importante es que no comunican, ¿sí? No comunican sus sentimientos por lo mismo y tanto de ser personas frías y demás. Entonces no comunican, no se relacionan entre las personas. Y este problema también decía allí en la lectura que le ocurre o le da más a los hombres que a las mujeres, profe. Claro, gracias, Andrés. Ahí mencionaste algo con respecto a la conducta o al trastorno con el espectro autista. Y hay que mencionarte que pues cuando se habla de autismo, pues normalmente eso se está diagnosticando en una primera infancia de un pequeño, pues. Entonces,
estamos hablando de que hay ciertas características del comportamiento de un niño autista como tal. Entonces, lo que su merced decía, Andrés, tiene que ver con como ese aislamiento, como esa poca comunicación, ese poco contacto visual, esas conductas ritualistas que tienen los pequeños. Estamos hablando de que el autismo es ese trastorno que tiene esas características que yo les acabo de mencionar. Por lo general, es más frecuente, como su merced decía, Andrés, en los hombres que en las mujeres, pero pues lo están asociando a esa parte esquizoide. Y luego, cuando ya nosotros hablamos de una persona ya adulta, de un adulto joven, cuando se habla de esas características esquizoides, que lo relacionan un poco con el autismo, es porque precisamente mantienen ese aislamiento. Pero ese aislamiento se da porque no saben interactuar. Normalmente un trastorno esquizoide está relacionado con alucinaciones auditivas, es decir, que escucha voces, ¿sí? Ahí en su cabeza todos los días, voces en donde le está diciendo hágase daño, láncese de la terraza, láncese al carro, o empuje a tal persona, hágale daño. Entonces, todo ese tipo de alucinaciones auditivas, pues lógicamente, pues le deterioran la vida a esa persona y prefiere entonces aislarse y no interactuar con las demás personas, porque se puede convertir en un conflicto y en un problema para él mismo o para la gente que lo rodea. Y aparte de eso, de esas alucinaciones auditivas, que es lo que escucha y que lo que está teniendo en la cabeza todo el tiempo, ¿sí? Está también las alucinaciones visuales, que son ya las personas que puede estar viendo él, pero que realmente no existen. Por eso se habla de las alucinaciones visuales. Hay una película que trabaja mucho este tema de la esquizofrenia. Esa parte esquizoide tiene que ver con una película que se llama Una mente brillante. No sé si ustedes la han visto, pero es una película que, además de que es un hecho de la vida real de un matemático que ganó un premio Nobel, el premio Nobel de Economía, porque él diseñó una serie de estrategias económicas que le merecieron ese premio Nobel. Pero él tenía, creo que él no ha muerto todavía, creo que es de apellido Nash, no recuerdo el nombre, pero él aún creo que vive, y él estuvo teniendo todo ese tipo de alucinaciones auditivas y visuales por mucho tiempo, desde cuando él ingresó a la universidad. Entonces, pues esas circunstancias le generaban a él una serie de dificultades en sus relaciones interpersonales con su pareja, con su esposa. De hecho, pues fue un milagro, digamos, que él se hubiese casado bajo esas condiciones, aunque pues en ese momento pues no lo habían diagnosticado como con esquizofrenia. Pero esas son las características de esa estructura esquizoide como tal. Bueno, ¿quién tiene la estructura histérica? ¿Alguien? ¿Sí se la mencioné a alguien? Ok, dale por favor entonces. Bueno, profe, pues la estructura histérica se caracteriza por la conducta que tiene de apariencia, de representación, que en casos extremos puede llegar a la teatralidad. Según lo que indicaba, pues esto se debe a que la personalidad se encuentra muy ajena a la conducta de la persona. Sí. Pues se considera como tal pues una enfermedad nerviosa, ¿no? Provocada por una circunstancia
en el que se producen reacciones exageradas y que gracias a esto el estado de esa persona, el estado de excitación, se produce como tal pues mucho nerviosismo y hace que la persona muestre actitudes afectivas, ya sea llorando, gritando, generando como tal ese tipo de teatralidad. ¿Listo, Erika? Sí, profe. Ok. Curiosamente, la neurosis y la histeria, digámoslo, así como hoy día en los estados depresivos y el estrés es como la enfermedad de moda hoy día, pues la histeria y la neurosis era como la enfermedad de moda por allá por los años de la Segunda Guerra Mundial o un poco más hacia atrás. Y está caracterizada precisamente por esa forma, como tú la explicabas, Erika, de esa reacción de euforia, de reaccionar de una manera como involuntaria de un momento a otro, con carcajadas, de un momento a otro con aislamientos, teniendo una serie de conductas supremamente desfasadas. Y entonces esa histeria, pues lógicamente, pues imagínense ustedes una persona que reaccione bajo esas características, pues es una persona que constantemente debe estar en un proceso terapéutico con un psiquiatra porque tendrían que darle medicina permanentemente. Eso sería con respecto a esa parte histórica. Daniela, ¿tú lograste leer lo que tenías que leer o no, Daniela? ¿Ya llegaste a tu casa, Daniela? Creo que no. Profe, Ay, mientras no, profe. Mientras No, que, lo que pasa es que yo trabajo en ensueño. Entonces, como hoy me dejaron salir tarde, pues claro, me coge todo el trancón de la Villavicencio con la Cali y sigo por fuera. Qué pena. ok. ¿Qué me decías? ¿Quién estaba hablando? profe, yo, Alejo me dijo que estaba intentando, pero que no le serví. Ok. Voy a explicar pues la estructura ritualista que le correspondía a Alejandro. Cuando uno habla de rituales, uno, digámoslo, lo asocia a una serie de conductas repetitivas. Son rituales, son cosas que se enmarcan en una serie de comportamientos repetitivos. Y eso, en este rango, encajan las personas que tienen unos trastornos obsesivos compulsivos. Y los trastornos obsesivos compulsivos están asociados a esos rituales. Y aquí se habla de unos obsesivos compulsivos con respecto a la seguridad y con respecto a la higiene, ¿sí? En el caso de la higiene, lo que ellos hacen es rituales repetitivos para mantener un poco o para que se mantengan alejados de las infecciones, de las bacterias, de los microbios, de los virus, que curiosamente con esta pandemia a mí me parece que pues se ha incrementado pues esa conducta ritualista en las personas con trastornos obsesivos compulsivos, porque en cierta manera pues hay una razón real, verídica, cierta con respecto a la pandemia. Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros en los últimos meses, desde el año pasado, a que tenemos que tener una conducta de lavado de manos, una muy buena higiene en las manos, ¿sí? Utilizar alcohol, utilizar gel? Las personas que tienen esa conducta ritualista, esos rituales, digamos antes de la pandemia, pues ya lo tenían totalmente presente, ¿sí? Pero por eso les digo que con esta situación, pues como que se le ha incrementado y se les ha reforzado eso. Entonces eso tiene que ver con los rituales, las conductas repetitivas. Entonces son las personas que cuando se están bañando tienen una serie de conteos, o sea, tienen que contar de 1 a, por ejemplo, a 15, mientras se van lavando las manos, 1, 2, y se van lavando las manos,
3, 4, 5 y llegan a 15 y a veces tienen series de 10 y que vuelven y recuentan. Y de hecho, cuando hay alguien que de pronto le rompe ese ritual porque le suena el teléfono o porque lo llaman, pues entonces tiene que volver a comenzar desde cero. Fíjense, una situación, un trastorno de esta índole, pues le daña la vida totalmente a una persona. Y el otro ritual tiene que ver con lo que yo les decía de la seguridad. De la persona que revisa que la chapa esté bien cerrada, que el registro del gas esté bien cerrado, que los fogones del gas estén bien cerrados, pero lo acabaron de verificar. Acabaron de salir de la cocina en donde se dieron cuenta de que el gas estaba cerrado y salieron de ahí. ¿Será que sí lo cerré bien? Entonces se devuelven y salen y otra vez entran. ¿Será que sí lo cerré bien? Y así lo pueden hacer varias veces. Es un ritual de estar revisando que todo esté en orden, que las puertas estén bien cerradas, que las ventanas estén bien cerradas. Por eso se habla de seguridad. Pero esta circunstancia, pues lógicamente lleva a que la persona tenga una vida supremamente tensionante. De hecho, no se atreven a tener vida en pareja, pues porque si le tienen miedo a las infecciones, si le tienen miedo a los microbios, normalmente uno en una relación de pareja lo que hace es abrazarse, darse besos y en los besos pues hay fluidos. Entonces, pues lógicamente ahí eso genera pues, de que la persona no quiera acercarse a absolutamente nadie, ni que nadie lo toque. Si por alguna casualidad se roza con alguna otra persona, tiene que llegar y cambiarse, lavarse ese brazo, esa mano, porque considera que es algo peligrosísimo. Esa es una estructura ritualista supremamente negativa. Entonces, cuando uno tiene todo ese tipo de comportamientos que hemos mencionado, pues ahorita, pues afectan enormemente la cotidianidad. Se afecta la vida laboral, se afecta la vida social, no se tienen relaciones interpersonales, la vida en pareja también se torna un poco difícil y conflictiva. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. No, señor. Bien, gracias. Permítame, escuchemos un poquitico más de lo que nos está planteando Mariano, a ver, porque pues todo lo que él nos está planteando, digamos, lo estamos viendo, que él lo explica de una manera en donde pues, las cosas van como viento en popa, ¿no? Como que muy chévere. No menciona nada adverso en el desarrollo de la persona, de la personalidad del niño. No menciona nada con respecto a situaciones complejas, sino que tiene experiencias positivas, tiene vivencias positivas y tiene toda la motivación, tiene todo el dinamismo y eso es bueno, ¿sí? Pero también, pues lógicamente, pues tampoco es algo que uno no tenga dificultades en el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. La ciencia lo resumimos en una frase compacta que es que los niños son grandes maestros. Hola Mariano, soy Bárbara, soy educadora. Hola. Y bueno, se dice que vivimos en la edad de la dispersión y rodeados de tecnología. En clase vemos que cada vez cuesta más que los chavales se concentren y mantengan la atención. ¿Cómo funciona esa atención y cómo podemos hacer para entrenarla? Ayuda a veces, yo creo, para generar empatía, empezar de una manera bastante sencilla a entender la dificultad de la atención. Porque parece como que atender algo es muy fácil. O sea, como que dice, bueno, presta atención a esto, es sencillo, presta atención. Bueno, no es tan sencillo. La gente dice presta atención como suponiendo que basta con quererlo para hacerlo, como que es una cosa que es gratis. Y a mí me gustaría como ir contándote que no es así para tratar de entender justamente el dónde a veces puede ser que falle más y cómo hacer en algunos casos para poder intervenirlo. Entonces vamos a hacer un juego, todos, ¿ok? Y para este juego necesito que hagáis una consigna muy sencilla, que es prestar atención a el color de lo que yo voy a mostrar, que van a ser palabras, cada uno va a estar en un color distinto, y cuando uno presta mucha atención a algo, es muy rápido, para justamente la atención nos permite actuar muy rápido sobre las cosas, nos permite ignorar todo el resto para estar focalizado en algo y hacer las cosas mejor y más rápido. Entonces, bueno, esto funciona así. Yo voy sacando
palabras y me tenés que decir el color de esto, ¿vale? Me voy a poner de pie, que creo que va a ser más sencillo. Entonces, ¿de qué color es esto? Vale, está bastante bien, pero creo que lo podemos hacer mucho mejor. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Ahora ya sabéis que es rojo, entonces es más fácil todavía, ¿vale? Pero vamos a hacerlo un poquito mejor todavía, pero bueno, vamos. Sois un público estupendo. Este no aquí. Entonces vamos a hacer ahora este. Y ahora, ¿de qué color es esto? Amarillo. Ahora voy a sacar una al azar, así me lo decís, no sabéis si es rojo o amarillo, son los dos. Amarillo. ¿Alguien dijo rojo o no? Rojo. Rojo. Amarillo. Vale, podemos hacerlo todavía más rápido. Y yo voy a seguir sacando aquí mis recetas. Y este es mi favorito. Verde. Ojos verdes, ¿verdad? Vale. Y entonces ahora vamos a hacerlo con 3. Amarillo. Verde. Rojo. Vale. Y entonces ahora vamos a hacer así. Verde. Puede fallar. Rojo. Bien, funcionó. Puede fallar, pero no falló. Bueno, estáis todos suspendidos. Adiós, nos vemos ¿Te das cuenta? Bueno, ojalá. Mira, este experimento es muy famoso. Es un experimento, tiene el nombre del que lo hizo, que se llama Stroop. ¿Y por qué lo hago? ¿Qué quiero contaros? Primero, lo que te dije al principio, a lo cual quiero volver. O sea, uno dice, mira, si me dices presta atención al color, es muy sencillo, presta atención al color y punto. Sin embargo, aquí estoy diciendo presta atención al color y estoy compitiendo con algo contra el cual la escuela os dijo durante 3 años, préstale atención a esto. Lee. Si ves letras, léelas. Si ves letras, léelas. Si ves letras, léelas. No dejes de leer. Entonces nos han martillado tanto, y por suerte, bien, para que podamos leer, que eso es algo que está como si queréis, grabado muy profundo, en circuitos que atraen la atención muy rápidamente. Por eso, dicho sea paso, y está bien, está últimamente siendo muy revisado el tema de qué tipo de anuncios tienen que haber en la vía pública. Porque si tú vas conduciendo, la instrucción, por supuesto, es presta atención al tráfico, que es lo que tienes que hacer para que la conducción sea más segura. Pero si yo te pongo 18 cosas que compiten con tu atención y que son enormes atractores de la atención, ahora vamos a ver cuáles son, entonces te estoy poniendo en una situación que es muy difícil. Entonces, lo que yo quería con esto es mostraros que algo que parece tan sencillo como presta atención al color de algo, que uno diría, si a mí me lo dicen, lo hago. O sea, soy adulto, yo tengo muchos años, he aprendido mucho, fui a la universidad, me dicen, presta atención al color de algo, debería poder hacerlo. Y sin embargo, no es así. Entonces, lo primero que a mí me parece que ojalá esto funcione es generar un poquito de empatía y comprensión con cualquier niño al que le cuesta prestar atención a algo. Prestar atención a algo es difícil. Es lo primero que hay que entender, no es fácil. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Y sobre todo es difícil hacerlo cuando hay muchas cosas que compiten por esa misma atención. ¿Y qué compite por esa atención? Depende de quién somos, de cuántos años tenemos, del mundo interno que tengamos. Porque aquí os mostré, por ejemplo, una competición muy sencilla que es entre el color y la lectura. Aquí hay 2 canales. ¿Qué tiene de bonito el experimento de Stroop? Que es, queremos 2 respuestas distintas. Queremos decir azul por el canal de la lectura y queremos decir rojo por el canal de los colores. Entonces, eso genera confusión. Pero yo os pedí ignorar todo lo demás y prestar atención solo al canal de los colores, y sin embargo eso es difícil. En este caso, los 2 canales vienen de afuera. A veces un canal viene de adentro. Los niños, los adultos, pero los adultos también muchísimo. No hay ninguna sola persona que no se entre en un ascensor y no ponga a hablarse consigo mismo, solo. O sea, no hay una sola persona que entra en un ascensor y puede decir mañana tengo que o hacer. Es decir, uno produce voces propias, esas voces propias son generadoras de la atención que compite con la atención externa. Entonces, esto, por supuesto, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿sabe? Pero a mí me parece que viene bien recordarlo. Que a veces, cuando pedimos cosas, conviene saber que muchas veces eso que estamos pidiendo puede ser bastante más difícil de lo que en realidad estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una situación típica es un bebé que llora. Los bebés lloran. Es así, los bebés pequeños lloran mucho, a veces lloran mucho. Entonces, un bebé llora mucho y entonces el padre o la madre intenta hacer algo, ¿no? No funciona. Y luego hay algunos padres y madres que pierden un poco los estribos. Y que entonces se vuelve como una especie de, ya son 2 entes completamente desorbitadas, un bebé que llora y un padre que le dice, deja de llorar. Pero, señora, no puede dejar de llorar. O sea, usted le está pidiendo algo que a lo mejor no puede hacer. Lo que muchos padres descubren es que si en vez de decirle, deja de llorar, fíjate, cuando deja de llorar, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Deja de prestar atención a aquello a lo que estás atendiendo, que es un mal sentimiento, y concéntrate en otra cosa. Piensa en algo bueno. Como decirle, bueno, vale, pero ¿cómo hago? Yo tengo 8 meses para salir de un pensamiento obsesivo en el cual estoy
y ir hacia otro lugar. Bueno, lo que casi todos los padres descubren espontáneamente, los que no descubran, le viene bien que alguno se los diga, es que mucho más fácil que pedirle que voluntariamente salga de eso es presentarle algo que compita por la atención, como por ejemplo, ¿has visto esto? ¿Has visto esto que está aquí? Y muchas veces, no siempre, porque si el dolor responde a algo muy genuino, el llanto responde a algo muy genuino, como por ejemplo un dolor muy fuerte, algo así, seguirá llorando, pero muchas veces cuando simplemente era la persistencia de un pensamiento el cual no podían dejar de atender, inmediatamente dejan de llorar como si no pasó nada. Tú te dices, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, llora, 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 mira esto, se acabó el llanto. Entonces, ese ejemplo me parece que tenemos que tenerlo muy guardado por todo el resto de la trayectoria educativa, porque eso refleja justamente dos componentes muy distintas de cómo funciona la atención. Hay un científico que se llama Michael Posner, y la pregunta que se hizo exactamente es, ¿cuáles son las piezas del Lego de la atención? O sea, para atender a algo, ¿qué hace falta? Porque muchas veces se confunde el léxico popular con distraído, atención, con cosas más precisas de la mecánica para articular la atención. Entonces, lo primero que es casi con cualquier proceso es para atención hay que poder ir hacia algún lado, llevar la atención hacia algún lado, hay que poder sostener la atención, o sea, una vez que estás en algún lado, poder quedarte ahí. A muchos chicos no les cuesta tanto ir, pero les cuesta quedarse. Y luego, es el caso que acabamos de ver, hay que poder salir de eso, ir hacia otro lugar. Muchos chicos les cuesta, una vez que están en un lugar, poder salir de ese lugar, ir hacia otro lugar. Ir, quedarse, irse. Muy sencillo. Es como cualquier viaje que hacemos tiene esas tres partes. Vamos a algún lugar, nos quedamos en ese lugar, eventualmente entendemos que es suficiente y nos retiramos. Lo que agregó Mike, además de muchas otras cosas, pero que es importante para esto, es que el ir tiene dos razones distintas. A veces voy porque quiero, eso se llama la atención endógena. Yo llevo mi pensamiento a algún lugar porque quiero estar ahí. Quiero concentrarme en la clase de matemática. Quiero concentrarme en la lectura. Quiero concentrarme en la conversación que estamos teniendo. Y a veces la atención va a donde quiere ir. Eso es lo que se llama la atención exógena. Yo estoy hablando de una persona, una conversación, que encima pongamos que no es muy interesante, pero que formalmente yo tengo que... es mi jefe. Y entonces lo escucho y ya me cuesta, porque yo tengo que mantener la atención. Tengo que, otra vez, estoy ahí, pero tengo que mantenerme ahí. Y es difícil mantenerme ahí, porque tengo que hacer esfuerzo para eso. Y encima de eso viene alguien y se pone atrás, a hablar atrás, y pasan cosas que pueden ser terribles. Por ejemplo, se ríen. O sea, si se ríen y yo tengo que mantener la atención aquí contra algo que está diciendo, atención, ven para aquí, es dificilísimo. Otra que todos reconocemos y que es muy bonita y muy simple es si pronuncian nuestro nombre. Trata de mantenerte en una conversación atento mientras alguien dice atrás, en mi caso Mariano, Mariano. O sea, escuchar tu nombre es algo que grita muy fuerte para que te des vuelta aún si no eres tú el que están hablando, simplemente dicen tu nombre. Lo que Mike pone... Aquí yo tengo que agregar lo siguiente, cuando hablaban los procesos de atención y de concentración. Una persona o un niño va a prestar mayor atención a un modelo que le llama mucho más la atención, algo que le impacta más, algo que lo motiva. En ese sentido, estamos hablando de que a mayor tiempo realizando una actividad, una tarea, es porque esa tarea le gusta a la persona, le llama la atención, le parece magnífica, le parece muy significativa. Y cuando a la persona le colocan a hacer algo que no le gusta, ¿sí? Pues entonces pues le va a dedicar muy poco tiempo. De hecho, esto se utiliza y se menciona como la teoría del valor, en donde lo que yo hago es, si yo sé que a mi hijo le gusta ir a jugar fútbol, entonces, y le dedica como unas 7 horas jugando fútbol, pero cuando tiene que hacer tareas, le dedica apenas media hora. Entonces yo tengo que jugar con eso, para que él vaya a jugar fútbol, que es lo que más le llama la atención, más le gusta, y se centra, y comparte, y juega. Entonces yo tengo que llegar a un acuerdo con él y decirle, ¿quieres ir a jugar fútbol? Entonces, pues lógicamente vas a dedicarte a la tarea durante 1 hora, ¿sí? Digamos, 1 hora y media, ese es como el compromiso. Una vez tú termines esa 1 hora y media, puedes ir a jugar tu fútbol. Entonces realmente, en la teoría del valor, se juega con a quién le prestamos más atención.
¿Cuál es el modelo que logra captar mi atención? Alguien que me llama la atención, alguien que me gusta, el tema me encanta, la persona que está hablando me encanta. Entonces, realmente cuando hablamos de eso, de que logran captar mi atención es porque se genera esa situación, ¿sí? Diferente a que lo que él decía, lo que Mariano decía, de que si la persona realmente, pues como que el tema no es interesante, pues entonces como que estoy ahí porque me toca, pero igual estoy pensando en otras cosas. Y cuando me preguntan qué fue lo que me dijeron, pues como que yo no sé qué decir, porque no estaba ahí presente, pero estaba ausente en otras cosas. Bueno, muchachos, les envié al correo del grupo el libro que yo les había mencionado en clases pasadas, el miércoles, que fue, creo que les dije, sí, el miércoles, el libro de Gunjo a la carga, ese está completo, ese es el libro completo, ahí se los compartí para que por favor lo lean. Y segundo, recuerden que tienen hasta la 1 de la tarde mañana de subir el mapa conceptual que les había dejado ayer. Muchachos, una pregunta. Sí, dígame. Qué pena. Sí, Tatiana, ¿El libro como tal tiene un plazo establecido hasta cuándo hay que leerlo? O... No, yo diría que más o menos para la sesión 17, pues cuando estemos terminando el módulo, digamos que es con lo que vamos a cerrar el módulo. Por eso pues se los doy ahorita, como son 20 días y ya no son 20, entonces para que lo vayan leyendo con calma. Les aseguro que les va a encantar, les va a gustar muchísimo porque es un libro bastante que lo agarra uno en esa lectura. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Nos veremos entonces el lunes, muy juiciosamente. Una feliz noche, un fin de semana muy interesante. Por favor, no se vayan a ir a fiestas clandestinas, por favor. Chao, señoritas, que estén bien. Chao, mucha suerte. Chao. Chao, Feliz profe. noche, profe. Chao, que estén bien. Chao.